vamos a discutir sobre el uso y calidad de los datos en el contexto del COVID. Y tengo el gusto de presentarles a Lorena Naranjo. Ella es abogada de los tribunales de la justicia en la República del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un currículum bastante grande, pero actualmente está trabajando como directora nacional del Registro de Datos Públicos de INADAP. También está con nosotros Mauricio de la Torre. Él es profesional en el área de negocios internacionales y marketing estratégico. Tiene 15 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de productos de TI. Es cofundador del ecosistema WIN. Tiene mucho tema interesante con los datos. Y actualmente es el presidente del capítulo DAMA en Ecuador, asociado a DAMA Internacional. Ya nos contará él las siglas DAMA, qué es lo que representa. Y también tenemos el gusto de contar con Daniel Álvarez Torres, arquitecto de soluciones empresariales en la industria de servicios financieros. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector tecnológico y actualmente está a cargo de Chief Technology Officer en IBM. Autodidacta y entusiasta tecnológico. Ha desempeñado varios cargos y hoy vamos a compartir con él y con los otros dos panelistas esta discusión sobre el tema de los datos. Entonces, Berioska, si nos acercamos un poquito más al micrófono, por favor. Ok. Gracias. Y bueno, ya le doy la palabra a Mauricio de la Torre. Con él, en un lapso de 7 minutos, vamos a conocer un poco más sobre la importancia de las estrategias de la gestión de datos. Mauricio, te doy la palabra. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, ya está con los privilegios de presentador, ya Mauricio debe estar. Con todos, estoy por proyectar ya unas pequeñas láminas. Quería agradecerles por la invitación a este espacio de webinar y poder compartir con ustedes un poquito de información de lo que hacemos desde DAMA, que es DAMA, y qué tiene que ver el tema de gestión de datos ahora con la situación de calidad en medio de la pandemia. Tomamos la decisión de incorporar el capítulo en Ecuador basado en muchos problemas que veíamos en las instituciones, en las organizaciones sobre la calidad de los datos, y básicamente nos contactamos con DAMA Internacional para poder traer el capítulo a Ecuador. Un poco, ¿cuál es la misión de DAMA Ecuador? Es difundir y promover la gestión y el uso de los datos como recurso clave para la consecución de objetivos estratégicos. Somos el representante para Ecuador de DAMA Internacional, que es DAMA, es el Data Management Association, que es una sociedad que agrupa a la comunidad de practicantes de gestión de datos independientes y sin fines de lucro, que se encargan del desarrollo y la ejecución de procedimientos, prácticas, políticas y arquitectura para las gestiones adecuadas de vida completa de los datos en una empresa u organización. DAMA Internacional fue fundada en Estados Unidos en 1980 y actualmente tiene más de 54 capítulos activos en más de 18 países y está formando mucho más capítulos a nivel regional. El año anterior tuvimos la presencia de Peter Aiken. Peter Aiken es un gurú en todo el tema de gestión de datos a nivel internacional y fue presidente de DAMA Internacional también, y con él pudimos hacer el lanzamiento
de lo que es el capítulo Ecuador, con el apoyo de empresas locales y sector público y privado. ¿Qué es lo importante de rescatar de esta gran conferencia o este evento que tuvimos? Era la importancia de la gestión de datos, y no solamente la gestión de datos como tal, sino la estrategia del dato. ¿Para qué quiero en una organización, en un gobierno, en una situación, definir un dato y para qué lo voy a usar? Básicamente se pudo compartir con distintos personajes del sector público y privado, y fue muy bueno para empezar este proceso de difusión de la importancia de los temas de gobierno de datos en el país. El 13 de mayo de este año, 6 meses después del lanzamiento, como Dama y conjuntamente con 8 países, nos pusimos en una tarea colaborativa de hablar de la importancia de la gestión de datos frente a la pandemia, justamente el tema que ahora nos trae acá. Y les voy a compartir algunas reflexiones que salió en un foro donde tuvimos participantes de Ecuador, pero también de otros países. Hay cosas que también es bueno aprender de lo que están pasando en otros lados. Y como Dama, nosotros trabajamos en todo lo que es promover el DIEMBOK, que es este marco, el body of knowledge del marco de referencia del gobierno de datos, donde, como ustedes pueden ver, dentro del gobierno de datos está la arquitectura de datos, el modelamiento y diseño de datos, el almacenamiento y operación de los datos, la seguridad de los datos, tan importante ahora, todos conectados desde las casas, haciendo transacciones, pagando por cualquier mecanismo que nos facilite la vida y que no nos deje salir. La integración y la interoperabilidad de los datos, la gestión y documentos de contenido, los datos maestros de referencia, el data warehousing, los metadatos, y el tema de hoy, que es la calidad de los datos, que es tan importante y tal vez es mucha de la preocupación de la que estamos teniendo en el día relacionado a la pandemia. Dentro de este marco, perdón, siguiente, tuvimos varias visiones. Tuvimos una visión del gobierno de datos y veíamos la importancia en todos los países de la criticidad de la identificación de fuentes oficiales de información. Creo que a todos nos ha pasado que ya estamos siendo muy cautos en qué información vemos, porque hay muchas fake news. Entonces tenemos que regirnos de la información oficial y que la información oficial sea adecuada y que haya las definiciones sobre las responsabilidades en los procesos de administrar los datos de la pandemia. Y también, obviamente, la importancia de alinear los esfuerzos de manera estratégica hacia un objetivo común. Esa es una visión un poco desde el lado de gobierno. Luego tuvimos una visión de arquitectura. ¿Por qué es tan importante la arquitectura? La arquitectura de los datos adecuada ayuda a mejorar la información que se publica. La necesidad de arquitectura a nivel mundial también es súper importante, porque de lo contrario podemos tener datos que no son comparables, en el caso de Ecuador con Colombia, con Perú, y poder entender o tener estos hallazgos de qué nos pasó, qué nos está pasando y qué nos puede pasar, y para poder así manejar o mejorar la toma de decisiones. Creo que todos estamos al principio muchísimo más pendientes del dato. El caso de mis hijos chiquitos, lo primero que hacían en la mañana era preguntar cuántos contagiados vamos ahora. Entonces, la información y la necesidad de saber ese dato era fundamental. Ahora el dato se ha ido modificando. Ya no solamente queremos saber contagiados, queremos saber los recuperados. Lamentablemente hay un dato de fallecidos, métricas que van saliendo dentro de este tema de datos. Y la visión de la calidad de datos. ¿Cuáles han sido los problemas en el tema de la calidad de datos en todos los países? Y aquí el objetivo, creo, de este evento es también ver las oportunidades de mejora que se pueden lograr en el tema de los datos. Es la falta de criterios homogéneos para definir un dato. ¿Qué es un dato? ¿Cuál es el dato que necesito? El segundo es la fiabilidad de los datos, porque a veces podemos y hemos tenido en estos procesos que vemos que los datos se van actualizando, y de un día para otro hemos tenido algunas variaciones entre temas de contagiados, fallecidos, etcétera. Y también podemos tener a veces, si uno más del dato
dato 3 más el dato 4 me tiene 5, me da un valor distinto, por lo que tal vez estoy duplicando los datos de alguna parte del proceso. Entonces, esa fiabilidad de datos va muy relacionada con la calidad de datos que queremos tener. El otro problema que hemos tenido es el reprocesado de datos. Este tema también lo hemos vivido dentro de este proceso. Y finalmente, las variables de flujo. Dentro de la pandemia estamos viviendo contagiado, una parte del contagiado va a su casa totalmente aislado, otra parte que se va volviendo un poco más crítico va a hospitalización y así tenemos un flujo hasta la recuperación del paciente. Como decía, si no entendemos bien el flujo del dato, podemos hacer que luego la suma de los datos no nos den los datos totales. Entonces, en la parte de localidad de los datos, el aspecto a tener muy en cuenta es que para causar un mayor impacto en la toma de decisiones en materia de política pública y salubridad para la gestión proactiva de COVID, la calidad del dato es fundamental. Pero para tener esa calidad de dato, aquí tenemos que hacernos la gran pregunta estratégica de ¿para qué voy a usar el dato? Y eso creo que es un punto de partida muy importante porque la visión del dato puede estar enfocado a temas de salubridad, de salvar vidas, de temas científicos. Y esa respuesta es básica para la gestión adecuada de los datos, para generar un modelo de datos adecuado y para direccionar, para generar, por ejemplo, un diccionario o un glosario de datos, porque a veces también no tenemos muy claro qué es cuál es la definición que es una persona contagiada o recuperada. ¿Cuándo definimos que una persona está luego de cuántas pruebas? Entonces, tiene que entrar a un tema de madurez en este proceso de comentar un caso de Chile en este interesante que iba a ser una mesa de datos donde se unió el sector privado, público, el sector academia, y definieron tal vez esta estrategia o esta pregunta de qué voy a hacer con el dato para estar muy articulados y poder sacarle mucho provecho del dato en medio de la pandemia y obviamente luego de la pandemia también. Comentarles que el año anterior, a propósito de la visita de Peter Aiken y del lanzamiento de DAM en Ecuador, hicimos un foro con el sector público, privado y justamente estuvimos de empezar esto también lo que es las compañías. Y algunas compañías tienen este rol de un Chief Data Officer, que es el responsable de los datos en las organizaciones. ¿Perdón? Sí, se te está escuchando entrecortado, Mauri. No. Sugiero que le apagues el video, por favor. Hola. Mauricio. Si por favor le apagas tu video para ver si mejoramos. Ahí continuamos. El micrófono está silenciado ahorita. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, por favor, gracias. Perdón. Bueno, como les decía, en este foro hablamos de las capacidades esenciales para empezar a obtener el valor de los datos en el rol de los CDOs en las organizaciones. Y aquí salieron algunas conclusiones que me permito conectar con lo que nos está pasando. Y es que, en general, en las instituciones hay una falta de cultura del dato que impide que se trabaje de forma alineada para extraer el valor de los datos. Hay una ausencia de casos de negocio en el caso de las compañías puntuales que evidencian el valor del dato y que estén alineados a las iniciativas estratégicas de las organizaciones.
Y también pueden haber intereses cruzados en las distintas industrias. Por un lado, los proveedores de tecnología que pueden impulsar diferentes tipos de soluciones y el tema de costos. Y también salió de este foro un poco el tema de regulación y normativas claras que permitan la enmarcación y la gestión responsable de los datos en la sociedad. En cuanto a las capacidades que deben desarrollar las organizaciones y las instituciones para lograr el objetivo de generar valor con los datos, salió que era importante enfocarse inicialmente en los proyectos pequeños y puntuales que permitan evidenciar a las organizaciones el valor de una adecuada gestión de datos, desarrollar una estrategia de datos alineada a las iniciativas estratégicas y compartir conocimientos, investigaciones y experiencias de las prácticas relacionadas a la explotación y a la gestión de los datos. Esto alineémonos o conectemos ahora con lo que nos está pasando en la pandemia. Necesitamos un rol que conecte de alguna institución que haga este rol de este Chief Data Officer, que nos permita definir claramente qué es lo que necesito del dato, qué es lo que necesita el sector público, privado, academia, investigación, para poder tener una arquitectura clara y que conecte también con la información, por ejemplo, de OMS o las estructuras ya a nivel internacional, para que posteriormente el dato pueda conectarse y pueda ser comparado. Dentro de lo que les comenté, en todo este proceso, nosotros hablamos del proceso del marco de referencia de DAMA y los invitamos vamos a compartir en nuestras redes sociales todo este evento enfocado a la parte latinoamericana del tema de la pandemia y cómo ha afectado el tema de los datos. Y les invitamos también a las distintas organizaciones a que formen parte del capítulo Ecuador y que podamos seguir construyendo y mejorando la cultura de datos en el país. Muchísimas gracias, Mauricio. Agradecemos tu presentación. Antes de darle paso a Lorena Naranjo, queremos agradecer a los casi 700 asistentes a este webinar que nos están acompañando. Agradecemos mucho su presencia. Y ahora les dejo a Lorena Naranjo agradeciendo su participación. La temática que vamos a abordar con Lorena son los datos personales en el estado de excepción. César, la palabra, Lorena. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos los asistentes, los otros expositores. Es un gusto participar este día. Al Ministerio de Telecomunicaciones, muchas gracias por la invitación, a Beriosca especialmente. Y a mí se me ha pedido hablar sobre los datos en estado de excepción y para lo cual me voy a permitir presentarles las siguientes diapositivas. ¿Me confirman que están mirando las diapositivas, por favor? Correcto, Lore. Ok. Dentro de este webinar sobre uso y calidad de los datos en el contexto del COVID, yo voy a hablarles un poco de los datos personales en el estado de excepción. Y para el efecto, vamos a ver qué nos dice el Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020. Este decreto ejecutivo efectivamente realiza la declaración de estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional debido a la existencia de casos de coronavirus confirmados en el territorio y a la declaratoria de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. El artículo 11 de este decreto dice textualmente que para el cumplimiento de las restricciones del presente decreto se podrán utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de personas en estado de cuarentena sanitaria o aislamiento obligatorio que incumplan las restricciones dispuestas a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Este mismo decreto ejecutivo también señala en su artículo 2 que las distintas instituciones del Estado deberán coordinar esfuerzos en el marco de sus competencias
con la finalidad de ejecutar acciones para mitigar efectos de coronavirus en el territorio nacional y de garantizar el acceso efectivo a los derechos de las personas. Voy a tomar un poco de las palabras de Mauricio hace un momento, en el hecho de que es fundamental que cuando uno trabaja con datos, ya sea porque los analiza o los procesa, ya sea porque los recopila o los almacena, o ya sea porque, como en el caso de la Dirección Nacional, controla la interoperabilidad. Es decir, cualquiera de las actividades que cualquier responsable de tratamiento tenga en su relación con los datos, identificar para qué van a ser usados. Y desde esta medida, la declaración de estados de excepción nos establece dos marcos conceptuales importantes de para qué van a ser usados datos en la interoperabilidad, en las plataformas, en las apps, en las aplicaciones, en todas las iniciativas que el Estado, en el ejercicio de las competencias institucionales de cada uno de los actores, ejecute para mitigar los efectos del coronavirus y garantizar el acceso efectivo de los derechos. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que en virtud de este artículo 11, el propio Mintel ha implementado un servicio de 171 o una app donde se recopila información para dar cumplimiento a esta disposición y verificar si se están cumpliendo o no las restricciones dispuestas. Sabemos que estas apps son en realidad responsabilidad del Ministerio de Salud, porque son el Ministerio de Salud el responsable de la base y por lo tanto solo él es el que puede disponer la gestión de esa información. Si bien Mintel disponibiliza toda la infraestructura tecnológica, siempre el responsable de la información es la fuente que por competencia legal tiene la autorización para el manejo de esta información. Esta declaración de estado de excepción, además, fue completada o analizada por el dictamen 1-20 del 19 de marzo del Pleno de la Corte Constitucional. Y en este dictamen, en la parte pertinente, el artículo 11 del decreto ejecutivo es analizado. Dice que la utilización de medios tecnológicos que señala el decreto ejecutivo se debe circunscribir a el marco de la declaratoria de estado de excepción. ¿Esto qué quiere decir? Que durará mientras dure el estado de excepción. Por lo que no debería ser un medio para la transgresión de derechos a la privacidad y a la no discriminación, sino que deberá velarse siempre por la protección de fuentes periodísticas y de otras libertades. Esto en alusión al texto que ya leímos hace un momento, la posibilidad de crear estos aplicativos que permitan el monitoreo de las personas que tienen la enfermedad y que teniendo esta enfermedad podrían estar incumpliendo las medidas de restricción o distanciamiento. Todo esto nos permite verificar que la Corte Constitucional analizó y determinó la constitucionalidad de esa restricción en el tema de privacidad y en el tema de no discriminación, y hice un análisis de ponderación y verificó que como el bienestar general o el interés común, en este caso, prevalece sobre el interés individual a la privacidad, y por lo tanto había una posibilidad de autorización que da el estado de excepción y que ha sido revisado por la Corte Constitucional para que se pueda monitorear la actuación de estas personas. Pero aquí debemos tener especial atención porque distingue dos casos. Y nos distingue no solo la información personal de los pacientes, sino de las personas examinadas sanitariamente en razón de la pandemia. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a ser confirmadas como caso de COVID, sino que probablemente en el transcurso de un tiempo se le va a volver a efectuar exámenes y puede ser que su condición varíe, ya sea para decir que efectivamente ha sido superada la enfermedad o que originalmente no la tenía, pero que después la tuvo. Lo que nos dice la Corte Constitucional es que el Estado tiene la obligación de proteger la información personal, que si bien se le ha permitido a través del estado de excepción una autorización para el uso de esos datos, en la medida en la que va a darle un seguimiento al cumplimiento de la cuarentena, eso no significa que no se debe proteger la información personal.
de tal manera que cualquier difusión de esta información se entiende como no autorizada porque se estaría violando la confidencialidad y solo puede ser manejada en el contexto de la atención de los médicos a las personas que estén padeciendo, que tengan una atención sanitaria en razón de la pandemia, o en su defecto, aquella información que se va a hacer como parte del monitoreo del cumplimiento del distanciamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente no solo se tiene que cumplir la persona que ha sido dispuesta como persona con enfermedad de COVID, sino muy probablemente las personas que por su núcleo cercano o por su contacto directo también hayan tenido que ser aisladas y sometidas a distanciamiento físico. Nos dice además este dictamen de constitucionalidad que estas herramientas tecnológicas diseñadas por el Estado podrán utilizarse exclusivamente sobre aquellas personas a quienes las autoridades de salud hayan dispuesto de manera específica el aislamiento voluntario u otras medidas de similar naturaleza, para lo cual las autoridades deberán informar a quienes se encuentren en esta situación de posible uso de esta medida y alcance. Como podemos ver, no solo entonces la Corte Constitucional hace una interpretación mucho más grande de lo que consta en el decreto, porque no solo está permitido entonces la recopilación de estos datos de salud para las personas enfermas o con sospechas de enfermedad, sino también para las personas que sin estarlo también tienen que cumplir el aislamiento voluntario, las medidas de similar naturaleza en virtud de que han estado en contacto con personas. Este decreto del estado de excepción se completa además con otro decreto ejecutivo, que es el 1022 del 27 de marzo, en el que se crea el bono de protección familiar por emergencia, por la presencia del COVID en el Ecuador. Y determina que el MIES es el que debe determinar las bandas de protección y establecer la identificación de los beneficiarios de dichas transferencias. Como vemos ahorita ya tenemos dos actores fundamentales en este tema, el Ministerio de Salud, y también en este caso ejemplificativo del bono de protección familiar tenemos al MIES. En los dos casos, a través de estos dos decretos, se les está autorizando de manera expresa y excepcional la posibilidad de manejar datos que tradicionalmente no pudieran hacerlo en virtud de que hay que mitigar los daños que está causando el COVID y hay que dar solución. Y voy a tomar un poco de las palabras de Mauricio, y es que una vez que yo sé para qué necesito el dato, el siguiente nivel es extractar el valor del dato para dar soluciones a mi problemática. Y efectivamente, la problemática detectada anteriormente, que es el cumplimiento de la cuarentena, y esta nueva problemática, que es la asignación, la identificación de a quién se tiene que entregar bonos, solo se puede hacer con datos que reflejen calidad. Y la calidad es sinónimo de transparencia. Tiene que ser un dato veraz, tiene que ser un dato actualizado, porque a la larga lo que se está haciendo con estos datos es garantizando derechos a esta persona que está sufriendo una enfermedad, así como garantizando derechos a quienes no están enfermos, pero sabiendo que esa persona que sí lo está cumpliendo su cuarentena tiene la certeza o la tranquilidad de que el Estado está interviniendo para que no se contagie. Lo mismo respecto del bono de protección. Saber que hay personas que en este momento necesitan esos recursos porque están afrontando una situación muy difícil y poder identificar de manera adecuada a los beneficiarios que requieren este apoyo de parte del gobierno y de la sociedad en general. Por eso es que es tan importante manejar el concepto de calidad del dato para dar cumplimiento a la finalidad, a lo que yo me planteé como objetivo. De tal manera que se podría lograr una verdadera aplicación de los derechos fundamentales a través del uso de tecnologías, que es lo que nos interesa a todos. Las tecnologías siguen siendo un medio y lo que nos interesa a todos es que estos medios nos faciliten el acceso de los ciudadanos a los derechos. Podemos ver entonces lo que habíamos mencionado, que la situación actual en el sector público es que a través de esta declaración del estado de excepción se puede monitorear, se pueden mitigar los efectos del coronavirus, se pueden ejecutar estas acciones también de acceso efectivo a los derechos de la persona
Y también nos habla de que va a haber una suspensión de labores de la función pública. No de toda la función pública, sino de solo aquellos que no tienen que enfrentar la pandemia de forma presencial. Por ejemplo, son los propios médicos, enfermeras, los sectores de seguridad. Y nos hace alusión también al teletrabajo. Y el teletrabajo también almacena datos personales. Pero aquí ya no estamos en un régimen de excepción, porque lo único que dice la declaratoria de estado de excepción es que el teletrabajo va a ser la opción para poder mantener lo que sí está en la declaratoria de estado de excepción, que es la suspensión presencial del trabajo. Y ahí es donde se vuelve importante unas recomendaciones que vamos a tratar después, que es el marco normativo que nos regule la protección de datos personales en el Ecuador. El 1022, como ya vemos, hace la identificación del bono de protección familiar por emergencia. Pero ¿qué pasa con el sector privado? Aludiendo exclusivamente al decreto 1017 de declaración de estados de excepción, y no a toda la realidad que nos desborda, sino solo mirando este decreto, porque después si miramos la realidad es aún mucho masivo, mucho más grande. Dice este estado de excepción que seguirán funcionando las industrias, cadenas, actividades comerciales de alimentación, de salud, de encargados de servicios básicos, cadenas de exportación, industria ganadera, de cuidado de animales, habla de la educación, habla del trabajo, habla incluso de supermercados, tiendas, bodegas, centros de almacenamiento, expendio de víveres y medicinas, quienes no deberán suspender el servicio. Y ahí tenemos una realidad. Y la realidad es que estamos viviendo un acelerado proceso de transformación digital en el Ecuador. Eso es un proceso que tradicionalmente suele demorar porque la transformación digital requiere lo que se llama el cambio de cultura y la cultura depende de las personas y de cómo cambiamos nuestra forma de percibir el mundo. Y eso es un proceso que paulatinamente suele tener unos hitos que se afrontan de manera adecuada porque incluyen cambios de percepción, cambios de una dinámica de aceptación de las tecnologías y además de capacitación. ¿Y qué es lo que nos ha pasado a todos ahora mismo? En la realidad es que hemos tenido que, a camino forzado, a esfuerzos muy grandes, aprender a usar plataformas como las que estamos ahora mismo utilizando para hacer videoconferencias, aprender a hacer trabajo colaborativo a través de medios electrónicos, saber o intentar programar nosotros mismos una VPN, una serie de elementos que no estábamos capacitados a hacer. Incluso con nuestros propios hijos, a través de lo que es teletrabajo, saber que tenemos que subir los deberes a ciertas plataformas o saber que tenemos que hacer un trabajo a distancia y que debemos además programar nuestro tiempo, tener una planificación. Todas estas son destrezas o herramientas que tradicionalmente no las usábamos y que ahora hemos tenido que aprenderlo a pasos forzados. Pero ¿qué nos involucra? Que también ahí se están recogiendo una serie de datos y una serie de datos de comercialización, por ejemplo, datos de identificación, datos de adquisición, que son, por ejemplo, la tarjeta de crédito, las cuentas de transferencia, datos bancarios, datos de niños, niñas y adolescentes, datos de oficina. Y todo este marco nos identifica que en el gobierno de datos, como señalaba en la anterior intervención Mauricio, hay que distinguir de qué datos estamos hablando. Si estamos hablando de datos que son propios de las instituciones públicas y privadas en las que trabajamos, o si son datos personales míos, o si son datos personales de nuestros clientes o de nuestros usuarios, dependiendo si son instituciones públicas o instituciones privadas, si son datos de aquellos que se consideran financieros, que no necesitan necesariamente una vinculación a la persona, y cada uno de esos datos tiene su propio tratamiento, su propia importancia, su propio generador de calidad, su propio manejo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesan los datos personales. ¿Por qué? Porque de toda esta cadena o de toda esta tipología de datos que existen, los datos personales son considerados por la Constitución ecuatoriana datos que deben ser garantizados a través de un derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales. Entonces, si bien hay otro tipo de datos, son datos de secreto industrial, de carácter intelectual, datos, los propios algoritmos de los softwares, una serie de otros datos, solo los datos personales son aquellos que están considerados
en el 66 numeral 19 de la Constitución como derechos fundamentales. Y es un derecho fundamental porque nos representa a nosotros mismos, somos nosotros mismos, es nuestra manifestación en el mundo digital. Y por eso es importante una protección. Y esa protección actualmente nosotros solamente la tenemos a nivel constitucional. Si bien tenemos normativa de interoperabilidad en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, sabemos que en la parte de la interoperabilidad, que es el intercambio de fuentes, está la DINERRAD, que es la dirección donde nosotros trabajamos, autoriza el cruce de información entre instituciones públicas. También sabemos que es responsabilidad de las fuentes el cuidado, el manejo, la protección de esos datos, porque no todos los datos pasan por la interoperabilidad de una base de datos. Solo ciertos datos pueden ser consumidos por otras instituciones para su transaccionalidad, pero no todos. Por ejemplo, en el caso de registro civil, no toda la información que consta en la base de registro civil puede ser consumida por otras instituciones porque las otras instituciones simplemente no tienen las competencias o no tienen las autorizaciones legales para consumir esa información. Entonces, ¿quién sí debe tener un riguroso control, una rigurosa manejo de la información es la fuente, porque solo ellos saben cómo están almacenando, cómo están guardando, cómo son las medidas de seguridad y que se están implementando? Y eso es también lo que se debe hacer o tratar en esta época, que es implementar medidas de seguridad, tener medidas de protección funcional, tener medidas de protección jurídica y tener medidas de protección o de control posterior. Y ahí es donde vienen las recomendaciones. Y como les comentaba en un inicio, nosotros actualmente, el Estado entero, las instituciones privadas, incluso los propios bancos, los propios colegios, las propias universidades, las aplicaciones donde estamos nosotros, incluyendo nuestros datos transaccionales bancarios, nuestras tarjetas de crédito, están actuando única y exclusivamente con buenas prácticas, con limitaciones constitucionales, incluso tal vez por ahí algún tipo penal, pero no hay una normativa específica que te dé el marco regulatorio que nos establezca qué debemos hacer, cuáles son nuestras acciones mínimas que debemos cumplir, una serie de principios que debemos aplicar como responsables de tratamiento. Tampoco hay entonces un régimen sancionatorio que permita determinar qué pasa si el día de mañana uno de estos criterios de protección, unas de estas medidas de seguridad, estas medidas de seguridad de protección funcional, de protección jurídica, de control posterior no se cumple. Y en este instante, un poco mi presentación iba dirigida nuevamente a impulsar la ley que ya está, el proyecto de ley que ya está presentado en la Asamblea, que está esperando primer debate en la Comisión, porque en este momento en el que el Ecuador está yendo a un proceso está ya montado en el proceso de transformación digital obligado, es imperante, urgente, el dictar esta ley de protección de datos, porque a través de ello vamos a poder lograr proteger a las personas, reactivar la economía, podemos tener una clara responsabilidad de las fuentes para que las fuentes sepan qué se puede hacer con los datos y qué no se puede hacer, que se puedan fortalecer las medidas de seguridad. No dudo que actualmente todos nosotros, nuestra buena fe y nuestro buen ejercicio, entidades públicas o privadas estén haciendo un esfuerzo para mantener medidas de seguridad, pero al implementar una ley de protección de datos vamos a fortalecer esas medidas de seguridad, a fortalecer esas medidas de protección, porque además vamos a todos caminar hacia un mismo objetivo, que es el objetivo que nos plantea esa propuesta normativa, y a mejorar también las medidas de control posterior, que ya no van a ser mis propias medidas de control posterior, sino las que implemente un organismo diferente, un tercero, que va a tener la funcionalidad, que va a tener como obligación el estar vigilante. Esas instituciones existen en todo el mundo. Por ejemplo, leía hoy mismo que España había ya implementado a través de su Agencia de Protección de Datos Personales la posibilidad de revisar todos los aplicativos, todos los elementos que se han creado en esta temporada, tanto de entidades públicas como privadas, para el almacenamiento de datos y la posible apoyo a la reducción de los contagios. Lore, te agradezco. Quedo en exposición. Te agradezco un montón, es súper interesante escucharte y creo que todos nos quedamos
curiosos de saber más sobre esta temática, que además es una temática nueva, pero súper importante y base de lo que ya se está viviendo en lo que conocemos como economía digital. Sin embargo, bueno, les recuerdo que vamos a tener el espacio para preguntas después de la participación de Daniel Álvarez Torres. Con él vamos a conversar sobre el tratamiento adecuado de los datos en el COVID. Daniel, muchísimas gracias por tu intervención y te cedo la palabra. Tu audio está, Daniel, tu audio está apagado. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perdone. Gracias, saludaba a toda la audiencia, saludaba a Dios que agradecía y también al resto de panelistas. Hace unos meses conversábamos justamente con Berosca sobre las iniciativas que tiene el Mintel con respecto a datos abiertos. Yo traigo una historia que quiere explicar, o con la que quiere explicar la importancia que tiene, por qué hacerlo y qué logramos con eso. ¿Sí? Esta historia viene del condado de Sonoma, en California, queda en la costa de San Francisco. Pues es un condado que también tiene sus problemáticas sociales graves también. Hay mucha gente en situación de calle, familias con necesidades bien complejas, gente con adicciones, hay también un tema de reincidencia criminal y tienen pues sus equipos que se radican a los servicios sociales y de asistencia, con presupuestos obviamente limitados, con complicaciones. Estos programas tenían cierto éxito, pero estaban muy limitados por los hilos de información. Y se veían afectados por problemáticas relacionadas con incluso temas burocráticos, ¿sí? Así que trabajamos con el Estado de Sonoma en un proyecto que empezó como algo, como una idea principalmente, ¿sí? Como un enfoque muy colaborativo de tratar de acopiar la información de las diferentes entidades que prestan asistencia social. ¿Le puedes poner en silencio tu micrófono? Perdón que interrumpa, es que está escuchando un teclado de fondo. Ok. Lo que querían hacer es principalmente consolidar los datos, ¿sí? Y el objetivo final era tener una visión 360 de familias e individuos para poder brindar la asistencia. Ahora, el proyecto avanzó con un primer prototipo, un producto mínimo viable. Y entre las cosas que salieron con este prototipo, este producto mínimo viable, también salió, aparte de pues, esta visión 360, una serie de subproductos que este equipo multidisciplinario puso abierto en un portal de datos abiertos hacia el público. Y entonces ocurrió que empezaron los incendios forestales en California y afectaron muy duramente también al condado de Sonoma. Estos incendios no solamente estaban en los campos, sino que se regaban hacia las casas y también hacia los cultivos. Y lo que ocurrió fue que los equipos de asistencia social, de seguridad ciudadana del condado pudieron aprovechar la información compartida y disponible que fue subproducto de esta iniciativa de consolidación de datos para brindar justamente soporte de asistencia a las familias y a las personas en general. Y tuvieron un mayor nivel de éxito en este condado, en ese soporte y en esa información gracias a tener esos datos compartidos. Y esto lo saqué del portal de respuesta del COVID-19 en el condado de Sonoma. Son estadísticas que quizás dan un poco de envidia. Es un condado que tiene 500,000 habitantes aproximadamente y vemos que tienen pues, una muy buena curva de expansión del virus con pocos casos. Aquí
la clave o la parte que lograron y consiguieron fue que gracias a que tienen bien organizada esta información de dónde tienen que entregar la asistencia y la ayuda, entonces pues fue más sencillo contener a las personas, restringir su movilidad, pero sin que estén o que entren en riesgo, gracias a que tenían esta información como tal. Entonces, bueno, el tema y el punto central de esta historia es que la apertura de los datos es la forma o la forma adecuada para enfrentarnos hacia las emergencias. Y este es un estudio que hizo IBM, el IBM Business Value Institute, recientemente, tiene un par de años, que habla específicamente sobre los datos como clave para la vitalidad económica, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la atención y la asistencia social, sino también con temas que atañen a la productividad general. Y es un mecanismo mediante el cual se puede impulsar la economía como tal. En esos dominios que están en pantalla, perdón los títulos en inglés, no tenía la imagen para cambiarlos, pero están en diferentes áreas, en educación, en recursos naturales, en energía, en la construcción. Son áreas o dominios en los que una apertura de datos puede dinamizar o impulsar una vitalidad económica. En efecto, hay desafíos. Mauricio ya habló de algunos cuantos, la doctora Naranjo también de algunos otros. Central es la gobernanza, quiénes son responsables, cuáles son las políticas y cuáles son los dominios. Obviamente la privacidad es crucial e irrenunciable, la privacidad y la protección de la privacidad como tal. Y yo creo que lo que sí se puede decir aquí es que hoy ya existen una serie de mecanismos bien conocidos, en realidad por muchos años, que permiten cosas como enmascaramiento, cifrado, control y acceso y auditoría de acceso a los datos que facilitan la protección de la privacidad. Sí debe haber un debate permanente de qué consideramos privado y qué debería ser el dominio público de todas maneras. Es algo que como sociedad tenemos que discutir. El otro tema es el de calidad. Mauricio lo estuvo comentando en mucha profundidad. Yo quisiera agregar también aquí que me parece también apropiado tener un enfoque colaborativo hacia la calidad en la que quienes aprovechan esos datos también son personas que se dedican a la valoración de los activos de datos como tal, que califican, que utilizan, que explican cómo los están utilizando, que retroalimentan y esa retroalimentación ayuda en justamente en mejorar la calidad de esos activos. Y finalmente, creo que la otra cosa también importante es que como sociedad tenemos que entender el valor que tienen los datos abiertos para nosotros. Esa comprensión nos debe permitir cambiar de posición hacia una en la que apoyamos, participamos y trabajamos en lograr una apertura de datos desde todos los sectores, no solamente desde el gobierno, sino también la empresa privada y en general la ciudadanía. Este es mi último chat. Yo soy arquitecto tecnológico y pido disculpas. Creo que como soy arquitecto de tecnología, tengo que siempre mostrar algún tipo de diagrama de arquitectura. Me voy a limitar simplemente a dar un par de comentarios. Yo creo que tiene que haber una capa de gobierno en este lago de datos abiertos y tiene que haber una serie de catálogos donde la información esté plenamente clasificada y muy bien identificada, con herramientas que faciliten el enmascaramiento, el control de acceso, etc. Pero creo que también es clave poder empezar a tener enfoques ágiles en los que se facilita el compartir los datos y se facilita también el trabajo colaborativo y multidisciplinario sobre esa información y esa retroalimentación de los datos. Es lo que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención y por compartir con nosotros esta importante información. DINARDAP. Trabajamos por sus datos.
El gobierno de todos.